¿Tienes alma uraniana? Entonces esto es para ti. Hoy vamos a hablar de hábitos saludables para sostener la intensidad racional sin quebrarte. En primer lugar, gracias de corazón por estar aquí. Sé que muchos de los que estáis viendo estos vídeos venís del anterior, donde hablábamos del gen de la catecolmetiltraferasa y del arquetipo de Urano. Me conmueve saber que este tipo de contenidos, que son nacidos desde un lugar tan íntimo, tan poco convencional, está tocando algo en vosotras y en vosotros. Esto para mí no ha hecho más que empezar. Tengo muchísimo más que compartir, porque lo que estamos haciendo aquí no es simplemente intentar unir astrología, conciencia, porque de esta visión Advaita todo lo que existe debe estar relacionado porque forma parte de lo mismo. Es más que eso, abrir un espacio donde lo simbólico y lo biológico, lo mamífero, pueden por fin hablar el mismo idioma. En este vídeo seguimos profundizando en esa línea, pero además quiero anunciarte algo importante. Después de este capítulo, de este vídeo, abriremos otro portal. Vamos a sumergirnos en un nuevo arquetipo, el de Marte-Aries, la energía del impulso, la agresividad, la acción, y lo vamos a poner en diálogo con otro gen fascinante, el gen de la monoamino oxidasa, conocido por su impacto en la impulsividad y la regulación emocional. Pero hoy seguimos hablando de Urano, de la mente que chispea, del sistema que vibra más alto de lo habitual, y lo hacemos, como siempre, con rigor, intentando ser humildes y con una profunda vocación de servicio. Porque si alguna de estas palabras puede ayudarte a comprenderte mejor, a cuidarte más, o simplemente a sentirte menos solo en esa intensidad, digamos, racional, entonces todo esto habrá valido la pena para mí. Gracias por caminar conmigo. En primer lugar, voy a hablar de una introducción. Y creo que si vistes el vídeo anterior sobre Urano y el Gen Con, pues si no lo vistes, quizás quieras hacerlo primero, porque allí, con toda la cautela del que sabe que está abriendo un portal, compartí una conclusión que puede cambiar muchas cosas. Y esa no es más que los individuos con configuraciones uranianas fuertes podrían estar resonando con una configuración genética específica. Esa era la variante de baja actividad del gen de la catecol o metiltraferasa. Y no es solo una coincidencia poética, es una hipótesis que está sustentada en datos, en observaciones clínicas, en secuenciaciones genómicas de genoma entero, en estudios científicos y en años de consulta con personas que, como tú, quizás sienten que vinieron con una misión, pero a veces esa misión los abruma. Así que si te sentiste identificado con este vídeo, este es tu lugar, porque hoy vamos a hablar de cómo sostener esa enorme intensidad mental sin romperte, cómo vivir tu diferencia sin enfermar, cómo canalizar tu visión sin que tu sistema nervioso colapse. Vamos a dividir este vídeo en 4 partes, además de esta introducción que acabo de hacer. La primera se titula El regulador invisible. La tercera parte es Urano polarizado. Está bien cuando el Urano está integrado, pero ¿qué pasa cuando hay un Urano polarizado? ¿Qué consecuencias biológicas en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro alma tiene eso? La parte 3 serán unas recomendaciones saludables para personas acuarianas o uranianas y hablaré de micronutrientes, todo relacionado con artículos científicos, con base científica, alimentación neuroquímica, hablaré de estilos de vida, hablaré del ayuno. Y en la parte 4, pues intentaremos holísticamente ver cómo podemos acompañar con toda esta información en la consulta astrológica. Entonces vamos a empezar con la sección 1, que se titula El regulador invisible, cuando la biología confirma el símbolo. Cuando hablamos del gen de la catecolmetiltraferasa, no estamos hablando solo de genética. Estamos hablando de un ajuste de voltaje en la conciencia. Un pequeño interruptor bioquímico que decide cuánta información simbólica, emocional y creativa podemos sostener sin saturarnos. Este gen, COMT,
Codifica una enzima esencial que regula la degradación de neurotransmisores como la dopamina, pero no solo ella, y esto es clave, también adrenalina y noradrenalina, moléculas clave en la respuesta al estrés y están relacionadas con el cortisol y la activación fisiológica. Su acción se concentra especialmente en la corteza prefrontal, el área cerebral responsable de funciones superiores como la imaginación, la asociación libre de ideas, el pensamiento abstracto, la intuición y también la compasión. Cuando la actividad del gen CONT es baja, no solo se acumula dopamina en esta región, potenciando esa sensibilidad cognitiva, esa sensibilidad de creatividad, sino que también puede mantenerse elevados niveles de adrenalina y noradrenalina en el sistema. Esto no es solo un detalle menor. Un exceso de estas catecolaminas, que se denominan este grupo de moléculas, puede traducirse en hiperalerta, aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, mayor contractilidad miocárdica y una respuesta ansiosa sostenida, incluso ante estímulos que para otros pasarían desapercibidos. En términos simbólicos, es como si el cuerpo estuviera siempre un paso más cerca del relámpago. Por eso, cuando hablamos del gen de la catecolmetiltransferasa, no solo estamos hablando de una mente creativa o de una percepción aguda, sino también de un sistema nervioso y cardiovascular que vive a mayor voltaje y que necesita, y esto es clave, ser acompañado, no exigido. ¿Qué implica esta configuración? Pues mayor disponibilidad de dopamina en la corteza prefrontal, mayor sensibilidad cognitiva, mayor capacidad para detectar matices, simbolismos, conexiones inesperadas, pero también mayor vulnerabilidad a la sobrecarga, la ansiedad, la saturación y el colapso psíquico si no hay integración. Ahora imagina que trazas un puente entre la carta natal y el genoma. Imagina que descubres que ciertas personas nacen con configuraciones planetarias que los hacen canales de lo nuevo, de lo inesperado, de lo visionario. Personas con aspectos tensos al Sol desde Urano, ascendente en Acuario, aspectos, digamos, duros, Sol-Urano, Luna-Urano, personas cuya energía vibra fuerte del tiempo. Y luego descubres, como hemos hecho, que esas mismas personas, cuando se hacen un test genético, presentan la variante de gen CONT de baja actividad. La astrología había descrito su vivencia, la genética ahora lo confirma. La pregunta ya no es si esto es real. La pregunta es, porque ya se demuestra como real, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Porque si lo simbólico y lo biológico convergen, entonces ya no podemos mirar solo una parte del mapa. Tenemos que ver al ser humano completo, como cuerpo, como símbolo, como frecuencia. Y allí justo, en ese cruce, comienza este vídeo, en esa frontera donde la ciencia empieza a decir lo que el símbolo pues ya sabía. Vemos ahora la sección 2, Urano polarizado. Un uraniano bien integrado es como un faro en la tormenta, un transmisor de frecuencias futuras, un visionario capaz de percibir lo que aún no ha tomado forma y de traducirlo sin romperse en el intento. Pero un urano polarizado es otra historia. Es como una torre eléctrica sin tierra, una mente abierta a realidades superiores, pero con un sistema nervioso que no siempre sabe qué hacer con tanta electricidad. Es alguien que ve demasiado, piensa demasiado rápido, y a veces no encuentra lenguaje, ni cuerpo, ni tiempo para encarnar eso que lo atraviesa. Un uraniano polarizado no está mal, está desbordado. No es un error, es un canal sin manual. Vive entre ráfagas, entre epifanías y exilios, entre momentos de genialidad luminosa y noches de soledad radical. Porque lo que porta no es suyo, es transpersonal, es de otro lugar. Y hasta que aprende a enraizarse, a cuidarse, a sostener la frecuencia, a unirse a la tierra que pueda tener, la experiencia puede parecer más que una condena, más una condena que un don. Y aquí llegamos al núcleo profundo de este vídeo. La ciencia ha identificado patrones precisos para cuidar a quienes tienen una actividad reducida del gen CONT. Es decir,
a quienes sostienen niveles altos de dopamina en la corteza prefrontal y con ello una mayor apertura a la asociación libre, a la creatividad figurativa alta, a la conexión simbólica, pero también, como he dicho, una mayor fragilidad, tendencia al desborde y a la saturación interna. ¿Te suena? Y si hay correspondencia entre este perfil simbólico y esta configuración genética, como hemos empezado a demostrar en nuestros estudios, entonces las recomendaciones médicas, clínicas y epigenéticas para el gen de la catecolometiltraferasa de baja actividad también son válidas para los uranianos simbólicos, no como una metáfora, sino como una receta arquetípica que se hace carne. En otras palabras, lo que la biología prescribe para sostener la sensibilidad, la astrología lo nombra como urgencia del alma. Y es ahí, en ese cruce asombroso entre ciencia y símbolo, donde nace una nueva forma de cuidado, donde el astrólogo, con respeto y escucha, puede acompañar también los procesos del sistema nervioso y donde el terapeuta, si afina su mirada, puede tal vez intuir en el cielo lo que el cuerpo aún no ha sabido expresar. Vamos a ver la sección 2, sección 3, recomendaciones saludables para personas acuarianas o uranianas. Así que ahora vamos a lo concreto. Veamos qué se puede hacer con ciencia y con conciencia para sostener esa electricidad sin que queme, para evitar ese sistema nervioso como un templo y no como una tormenta. La primera recomendación es apoyar tu sistema nervioso con micronutrientes específicos. Cuando el gen de la catecolometiltraferasa presenta baja actividad, el sistema dopaminérgico puede saturarse con facilidad. Esto afecta la regulación del estado de ánimo, la capacidad de enfocar, la respuesta al estrés y el equilibrio emocional. Por eso los siguientes micronutrientes que voy a nombrar son fundamentales. Empezamos con el complejo vitamínico B, B2, B6, B9 y B12. Y tenemos que hablar también de la metilación. La metilación es un proceso esencial para la función de los genes y también de este gen. Es como la señal eléctrica que permite que el cableado no se funda. Sin una buena metilación, el sistema se congestiona. La metilación es como la alquimia silenciosa del cuerpo. Si hay un proceso que podría describirse como un susurro epigenético de tu biología, esa es la metilación. No hace ruido, no lo sientes, pero está ocurriendo en cada célula de tu cuerpo a cada instante, como una especie de alquimista interior que decide qué genes se expresan, o sea, están activos, y cuáles están inactivos, que en genética se denominan silenciados. Y cómo se regulan las funciones esenciales de tu sistema. ¿Qué es la metilación en términos simples pero profundos? Es el proceso mediante el cual, como podéis ver en la imagen, se añaden grupos metilo. Es eso que pone CH3. Es un grupo de carbono y 3 grupos de hidrógeno a ciertas moléculas del ADN para modular su actividad, es decir, silenciar o activar el gen. Y esa palabra modular es clave, porque la metilación no impone, no cancela, afina. Es como si tu cuerpo tuviera un sistema de ecualización energética donde se regula la intensidad de lo que se expresa. Desde esta perspectiva, la metilación es algo más que un mecanismo bioquímico. Es un arte de equilibrio, es la forma en la que la vida dice sí o todavía no a lo que llevas escrito dentro. Y aquí viene lo fascinante, la metilación está profundamente implicada con el funcionamiento del gen en cuestión, del gen de la catecolometiltraferasa. Este gen necesita un entorno específico de metilación para poder degradar correctamente las catecolaminas como la dopamina, la adrenalina o la noradrenalina. Cuando este entorno falla, la enzima COMT se ralentiza, es decir, se acumula aún más estos neurotransmisores y lo que debería fluir se acumula. Por eso es tan importante la vitamina B9, denominada folato, y la vitamina B12, metilcobalamina. Son especialmente importantes para transformar la homocisteína en metionina, un paso clave para mantener la estabilidad emocional y cognitiva. Las personas con variantes del gen MTHFR junto a COMT bajo deben priorizar formas metiladas activas de estas vitaminas, no sintéticas. Piensa en estas vitaminas como el aceite del motor eléctrico que sostiene la capacidad de percibir sin quemar. Otro micronutriente importante es el magnesio.
Es un mineral silencioso pero indispensable. Regula más de 300 reacciones bioquímicas, entre ellas la modulación de la excitación neuronal y la producción de GABA, GABA, el neurotransmisor de la calma. En estados de alta dopamina, el magnesio actúa como un equilibrador natural del sistema simpático, especialmente útil en momentos de ansiedad, insomnio o hipersensibilidad sensorial. El magnesio no te adormece, te devuelve el silencio interior. Otra molécula clave es la S-adenosilmetionina. Es un cofactor clave para la metilación, que hemos explicado anteriormente. Se ha relacionado con mejoras en la depresión leve a moderada, especialmente en personas con bajo funcionamiento del gen de la catecolmetiltransferasa. Favorece la síntesis de neurotransmisores equilibrados y la expresión epigenética saludable. Es una especie de puente bioquímico entre el entorno emocional y la expresión genética. Ahora vamos a seguir con el punto de regula tu dieta emocional y neuroquímica. Sí, la alimentación también es clave, porque es información, y en los portadores del gen de la catecolmetiltransferasa de baja actividad, es decir, personas uranianas o acuarianas, lo que comemos puede amplificar o equilibrar esa carga simbólica interna que muchas veces el cuerpo no alcanza a metabolizar. Entonces, de alguna forma tenemos que reducir las catecolaminas externas. Hay que reducir el café, el té negro, el chocolate amargo, carnes rojas, quesos curados, que contienen precursores o estimuladores de dopamina y norepinefrina. En dosis altas o en momentos de carga interna pueden sobrecargar un sistema ya de por sí saturado. Entonces, no todo lo que estimula te despierta, a veces solo te agota más deprisa. Y hablo del café y del té. Hay que evitar los fitoestrógenos en exceso. Alimentos como la soja, especialmente en su forma procesada, pueden afectar los niveles de estrógenos, los cuales están implicados en la modulación de la actividad del gen COM, es decir, ralentiza aún más esa actividad la soja. Apoya a tu hígado. Tu hígado no solo filtra toxinas, también ayuda a degradar neurotransmisores acumulados, especialmente cuando esta variante de gen lento. Hay que incluir crucíferas como el brócoli, coliflor, rúcula, cebolla morada, apio, cúrcuma y limón. También puedes considerar hierbas como cardo mariano, diente de león o boldo, según tu caso particular. También voy a recomendar un estilo de vida, pues el estilo de vida regular el entorno y regular un poco de esa manera el mundo interior. La ciencia ya no duda. El entorno moldea la expresión genética. Se ha demostrado que incluso el yoga, los pensamientos activan y desactivan genes mediante procesos de metilación y otros procesos como la acetilación de histonas. Entonces, eso está demostrado científicamente. Entonces, a las personas más sensibles, el entorno no solo influye, sino que se inscribe. Entonces, recomendamos ejercicio moderado, constante y sensible. Evita ejercicios de alto impacto con alto nivel de competitividad, CrossFit, esos métodos HIIT de entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de fuerza sin descanso, porque pueden liberar picos de catecolaminas como adrenalina que tu cuerpo no va a lograr reciclar tan rápidamente como lo hace con tu vecino. Entonces, hay que elegir pues yoga, caminatas en la naturaleza, natación suave, tai chi, danza. Entonces, hay que definir esto como muévete para equilibrar, no para exigirte. No estás aquí para resistir, estás aquí para resonar. Por otra parte, ahora que está tan de moda el ayuno, pues yo digo ahora que evita el ayuno prolongado en fases de sobrecarga. Sobre el ayuno, como comento, justo ahora que todos lo alaban, yo vengo a decir otra cosa. Sé que el ayuno está, como digo, de moda, que muchos lo practican con devoción casi mística y está bien. Los beneficios que se obtienen con el ayuno en degradación de toxinas, en esa, digamos, propia alimentación de la propia célula con los restos que sobran. Entonces, esos beneficios están siendo ampliamente difundidos y son ciertos, otros son exagerados. No estoy aquí para discutir eso, pero sí estoy aquí para decir que si tienes una configuración de la catecolmetiltransferasa de baja actividad, que lo puedes medir con un test genético o simplemente sabiendo que eres uraniano, tal vez el ayuno no sea tu camino. No porque no funcione en general,
sino porque tú no eres en general. Tu sistema procesa más. Tu cerebro se enciende más rápido. Tu sensibilidad a los cambios bioquímicos es más aguda. Y esa chispa uraniana que te habita, esa electricidad que a veces te despierta a mitad de la noche con ideas que aún no tienen nombre, necesita estabilidad para no volverse ruido. El ayuno para ti puede generar exactamente lo contrario a lo que buscas. Desregulación, irritabilidad, desconexión. Tu dopamina se dispara y con ello tu mente, pero no siempre tu cuerpo la sigue. Por eso te invito a escuchar otra voz, una voz más suave, más íntima. La voz que responde o que no responde a las modas, sino a tu mapa estructural innato. Tal vez no necesites vaciarte, sino nutrirte. Tal vez no necesitas más disciplina, sino más enraizamiento. Tal vez no viniste a dejar de comer, sino a aprender a sostener lo que eres sin colapsar. Aunque el ayuno intermitente tiene beneficios, como comento, en personas con esta variante del gen de la catecolmetilcerafilasa, va a generar inestabilidad neuroquímica, irritabilidad y confusión mental. Por lo que tienes que comer de forma regular y mantener esos patrones nutritivos para tener una energía estable durante el día. La dopamina, por tanto, también se regula con pan y también con ternura. Busca entornos sensoriales bajos en estímulos. Luces suaves, silencio, naturaleza, texturas naturales. Si puedes, evita la sobreexposición a redes sociales, multitarea. Apaga este vídeo ya. Lugares con ruido constante o saturación visual. No es que no puedas con el mundo, es que fuiste diseñado para sostener un mundo más sutil. Cuidarte no es solo cuidar tu cuerpo, es proteger el canal por donde la visión quiere encarnarse. Y si este canal está más abierto de lo habitual, entonces no es debilidad lo que sientes, es frecuencia elevada sin contención. Estas recomendaciones, como ven, no son modas, son herramientas clínicas y simbólicas para sostener tu energía cuando vibra demasiado alto para este mundo. Porque si no te cuidas tú, lo que viniste a traer al mundo tal vez nunca llegue. Como resumen, os quiero mostrar esta diapositiva que presenté el año pasado en el Congreso Ibérico de Astrología de Barcelona. Os recuerdo además que estaré en el Congreso de Astrología de Madrid. Expongo a mediados de junio. Estaremos aquí en Madrid. Y bueno, como veis, resume de manera sencilla las estrategias prácticas para regular el entorno y el mundo interior en personas con sensibilidad elevada a las catecolaminas. Entonces hay dos claves. Por una parte, disminuir la producción excesiva de catecolaminas, pues limitando el consumo de cafeína y alcohol, pues y evitando el ayuno, aumentando, digamos, esas actividades de yoga o técnicas de reducción de estrés y limitando ejercicio extenuante que aumenta la adrenalina y la noradrenalina. Todo eso para disminuir catecolaminas. Por otra parte, también podemos aumentar la actividad del gen CON consumiendo alimentos que eliminen el exceso de estrógenos, como son las crucíferas, y evitar alimentos y productos de baño que imiten al estrógeno. Entonces, como comento, esas son, digamos, las claves para disminuir las catecolaminas. Repito, limitar el consumo de cafeína y alcohol, ya que ambos aumentan la liberación de estas sustancias. Evitar el exceso de ejercicio extenuante. Tener en cuenta que el ayuno prolongado, según el estudio de Leiter y colegas, puede elevar los niveles de catecolaminas. Y priorizar prácticas de reducción de estrés como el yoga, tai chi, respiración consciente. Y por otro lado, aumentar la actividad del gen con ese consumo de crucíferas, por ejemplo. Con estos pequeños cambios cotidianos podemos modular no solo nuestro sistema nervioso, sino también la expresión de nuestros genes, facilitando así un equilibrio más profundo y sostenible. Por último, vamos a ver la sección 4, que es la consulta astrológica que hacemos con esto. Cuando alguien llega a una consulta astrológica con una configuración fuertemente acuariana, suele venir con algo más que una duda. Llega con un ritmo interno distinto, con una sensibilidad que no siempre ha sabido habitar, diría que más bien nunca, con una mente acelerada, que a veces le ha dado alas y otras veces, ya sabéis, un intenso vértigo.
Y nosotros como astrólogas, astrólogos, acompañantes, terapeutas, psicólogos, no estamos allí para dar diagnósticos, tampoco para etiquetar ni suplantar a ningún otro profesional de la salud. Lo que sí podemos hacer es abrir una conversación distinta, más comprensiva, más amable, más consciente del cuerpo y del alma al mismo tiempo. Quizá lo único que podemos ofrecer sea una hipótesis simbólica, que ciertos mapas natales, especialmente los que muestran esa energía acuariana intensa, podrían resonar con lo que hoy desde la genética se describe como una sensibilidad particular a niveles de dopamina. Y si esto fuera así, entonces algunas de las recomendaciones que la ciencia sugiere para estos perfiles también podrían ser valiosas para estas personas, no como receta ni como verdad absoluta, sino como posibilidades para explorar con prudencia y libertad. A veces, cuando alguien siente que su diferencia es un problema, basta con ofrecerle un marco distinto desde la humildad. Un lenguaje nuevo, que valide sin reducir, que diga con suavidad. Tal vez tu hiperactivación mental no es algo que debas corregir, sino algo que necesitas aprender a cuidar. Y si en ese momento esa persona respira más hondo o siente que por fin alguien entiende lo que no sabía explicar, entonces la terapia, la psicología, la astrología habrá cumplido su función más sagrada, nombrar lo innombrado con delicadeza. Bueno, para terminar, muchísimas gracias por haber soportado toda esta chapa que he soltado en este momento. Lo he hecho con mucho cariño. Si has sentido que esto habla de ti, si sientes que tu sistema a veces no acompaña la visión que aportas, ese es tu espacio, un espacio que vamos a explorar sin dogmas, desde la libertad y la sutileza que te mereces. Suscríbete si quieres más contenido sobre esta convergencia entre símbolo, biología y conciencia. Comparte esto con quien sepas que necesita escuchar estas palabras y sobre todo te pido que no desconectes de ti porque quizás no haya nadie como tú y por eso es tan urgente que te cuides. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y yo miré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.